Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludarlas en esta nueva conversación de Tiempo de Escena. Hoy día haciendo un poquito alusión a la historia, ¿no? Memoria, historia, identidad. Tenemos a dos actrices, dos intérpretes muy conocidas, María Paz Grayán y Paloma Toral, quienes nos van a hablar de una obra muy importante. Es muy importante porque tiene que ver con el ADN de nuestro teatro nacional. Es una obra que habla de los 80 años del Teatro Nacional chileno. Ujú. Sala 13, Así es. de Tomás Enríquez, que también actúa en la obra, dirigida por Christian Kane y con un elenco de lujo en el que participan María Paz y Paloma. Insisto, es un montaje que tiene que ver con el patrimonio, con la identidad, con la memoria y con lo que somos nosotros y nosotras los chilenos, más allá del teatro, digamos. Hay, en la forma en que se hacen las cosas hay una manera de representarnos, de vernos, ¿no? Representar igual o revisar un poco esta historia que tiene que ver con el teatro, me parece además fascinante Sí, de poder recordar exacto. esos tesoros que tenemos en nuestra memoria y que resaltan en este tipo de manifestaciones. Así que les damos la bienvenida a María Paz y a Paloma. Muchas gracias por su disposición, muchas gracias por estar con nosotros hoy día conversando, así que bienvenidas. Gracias Hola, a ustedes. Gracias, gracias a gracias a ustedes. las dos. Gracias a las dos. Vamos a partir, que les quiero preguntar por cómo fue el proceso de esta obra. Hay materiales muy ricos en la obra, hay textos de obras que se montaron durante estos 80 años, hay fotografía, mucho material que yo me imagino que para un intérprete debe ser demasiado espectacular. ¿Cómo fue este proceso, María Paz? Eh, la verdad es que yo entré cuando ya estaba medio avanzado el proceso, por lo menos ya estaba un poco armado el texto, la idea ya estaba orientada, dirigida, entonces yo entré cuando como Tomás y el Christian Kiem ya estaban trabajando ese texto. Y después me enteré, claro, que llevan mucho más tiempo ellos elaborando ese texto y ese material y también el trabajo como de recuperación de archivos, levantamiento de información y todo eso, claro, llevan N tiempo en eso, pues yo recién entré. Y fue muy hermoso encontrarme con eso y con ese orden de las cosas también, como eh, una recuperación necesaria de la historia y que en el fondo uno también participa de esa historia, entonces como que fue muy, para mí ha sido muy fundamental revisar eso y hermoso, súper hermoso, súper le da sentido a todo, me gustó mucho trabajar como con archivos, eso me encantó, lo encontré muy, muy bonito. María Paz, Y eso sí, cómo llegaste a ser convocada para la obra? el pelado, el Christian Kane me llamó pelado, perdón, que falta de respeto. Christian Kane me llamó, yo había trabajado con él antes, años antes, y porque no somos compañeros de generación, él es mayor, pero sí alcancé a verle sus trabajos antiguos, por así decirlo. Y él me llamó y en el Teatro Nacional yo ya tengo como harta obra, entonces como que cada vez que me siento convocada desde ahí, trato de participar cada vez que puedo, o sea, si es que puedo, la hago siempre. Me gusta ese teatro, me gusta formar parte de esa historia, la verdad. Es de la Universidad de Chile, Sí, obviamente la obvio. María Paz. Paloma, la misma pregunta que a María Paz. ¿Cómo fue para ti el proceso? Eh, la verdad es que fue un proceso que a mí me encantó, en el sentido de que fue sumergirnos también en el archivo, como decía la María Paz, y poder ver las fotos, todos los álbumes que había recopilado durante muchos años también Willy Ganga, y escuchar las historias de las personas que habían pasado por ahí. eh, Fue muy nutritivo, porque no teníamos que ir a un referente lejano, sino más bien convocar todo lo que estaba ahí, en ese mismo teatro. Y también Christian Keim, el director, nos dejó ir lejos, volar y crear. Y como somos actores todos egresados de la Universidad de Chile, pero de generaciones distintas, creo que ese cruce también fue muy rico porque es como venimos de una misma familia,
pero de momentos históricos distintos, y ha sido muy nutritivo también como poder conocernos, saber qué tipo de anécdotas vivieron otros compañeros, compañeras. Sí, ha sido un proceso muy, muy rico. Me imagino cómo le tienen que haber ardido las orejas a los profesores de distintas generaciones, pensando y siendo, digamos, recordados en este proceso, ¿no? Yo creo que También. sí. Chiquillas, de los personajes, ¿cómo hicieron esta convocatoria o cómo armaron cada uno de sus historias? Yo creo que esa fue una propuesta más del texto, como del Tomás Enrique, el dramaturgo que también actúa. Creo que él propone un poco ciertas personalidades más que personajes, algo así fui entendiendo yo. Y el tema de recuperativo de los extractos de obras que se han montado en ese teatro, eh, yo creo que fue bien lúcido también dejarlo en manos como en general, como un poco, no decir en general, me refiero como que todas las personalidades que están ahí en el escenario también se hacen cargo de pedazos de obras clásicas, por así decirlas clásicas, porque han sido montadas antes ahí. Y en ese sentido, es muy interesante esa como transferencia en el fondo de ser eso que yo llamo una personalidad a un personaje escrito. Eso es súper interesante hacerlo escénicamente digamos, sin más procedimiento que hacerlo. Como solamente me estoy aquí y de repente me puse en Romeo y Julieta y de repente no, de nuevo estoy aquí. Eso a mí me pareció también súper estimulante porque uno tiende a crear más procedimientos, convenciones, cosas como para manejar ahí, como controlar en el fondo escenas clásicas, escenas de ahora, escenas del pasado, como tratar, pero aquí hubo como una libertad que fue muy estimulante y creo que es súper enriquecedora para la obra hacia un público más bien familiar. No trato de decir infantil, me refiero familiar, que es como de muy fácil acceso tratándose tanto de solo o exclusivamente de teatro y lograr que eso sea, que sea un tema que interese no solo a los que hacemos teatro, sino que a cualquiera, yo lo encuentro muy estimulante cómo se configuró esa forma de tener personalidad y tener personajes. Entonces encuentro que es muy atractivo. Yo me doy cuenta por el público, me doy cuenta por la reacción, lo accesible que se volvió. Eso Sí. es lo que más celebro. Sí, además que, sumándome a lo que dice la María Paz, mostrar el juego en el que nosotros entramos, creo que puede ser muy interesante. Además, para nosotros también es entretenido, es un desafío, pero también es entretenido como mostrar nuestra vida en el fondo, nuestra vida de actores, de cómo vivimos en el teatro, cómo hay que pasar de una cosa a otra. eh, Eso. ¿Qué tanto de ti entonces, Paloma, hay en cada uno de estos personajes que van apareciendo? Eh, yo creo que en todo está mi esencia, porque en el fondo, sobre todo las historias por las que pasamos de textos escritos de otros dramaturgos, son historias que a todos nos atraviesan en algún aspecto. Por ejemplo, en Fuente Ovejuna, la historia de Laurencia es la historia de todas las mujeres. Eh, entonces creo que sí, creo que todos tenemos de todos los personajes y que también todos podríamos hacer cualquiera de los personajes que esté ahí. Siempre hay algo que nos convoca, siempre hay un punto de encuentro. Cuéntenos al público que nos ve, ¿por qué sala 13? Para no contarlo nosotros. Claro, exacto. Cuéntenos usted Mira, directamente el nombre. Sala 13 es una mítica sala que existió en la Casa Central de la Universidad de Chile, ahí en la Alameda, y que sirvió para acoger a estos estudiantes de pedagogía en castellano y otros a ensayar, como en el fondo intentar ensayos más profundos. Era una época en que no se ensayaba, no había como un teatro como se entiende ahora, era un teatro más bien
comercial, me atrevería a decirlo, en el sentido de que eran obras que se montaban de un día para otro, los actores a lo mejor no se sabían completamente el texto, pero eran increíblemente habilidosos, entonces es como esa forma, de alguna manera, fue un poco intervenida por la presencia, por el surgimiento de los estudiantes. Y estos estudiantes de pedagogía encontraron en sala 13, ahí una sala que está entre la 12 y la 14, ayer dije 11. Que actualmente ya no existe, que de hecho las pocas fotos que hay en referencia se nota que es una sala trucha, como entre media bodega, medio no sala, y sin embargo es una sala. Y el número, atractivísimo que haya sido en la sala 13, me parece como mítico ya a mí. Esa es la sala 13. Bueno, y además era la sala donde en un momento la obra también se pudo llamar la sala de las escobas, porque era realmente como una bodega donde guardaban las escobas, y por eso también en la obra está la presencia de las escobas. No, Que, qué sí, lindo. sí. Y también es muy emocionante desde dentro pensar que en un espacio así, que en el fondo el teatro fue construido por convicción, el teatro universitario de la Chile, o sea, por ganas Gran de, convicción. sí, Sí, es hacer un interesante espacio. eso. Sí, cómo lo abren, o sea, imagínate tomarse un espacio así, buscar en términos como de gobierno, en términos de institución, cómo institucionalizarlo más y más y más. Ah, bueno, ahí Pedro de la Barra, bien salvaje él, bien poderoso, porque no Mm. olvidemos que además Pedro de la Barra abrió acá, Antofagasta, Concepción, Claro. es un tipo muy genial bajo muchos puntos de vista. ¿Saben ustedes cómo se eligieron las... Bueno, me saltan dos preguntas. Una, de cómo unen esta historia de la Sala 13 junto con las obras que finalmente se empiezan a presentar dentro de este montaje. Y por otro lado, cómo seleccionan dentro de nuestra gran historia de la escritura dramatúrgica, cómo seleccionan las obras que van a estar, digamos, dentro de este montaje. No sé, ¿sabéis qué? Es que eso ya es como una creatividad del dramaturgo con el director en el fondo. Sí, Y ahí aparecimos nosotros los actores como íbamos entendiendo esta historia, como la íbamos contando, fuimos ajustando también la presencia de esas obras de teatro. sí. Cómo las obras de teatro nos podían ayudar a ir avanzando en un relato que no es propio de esa obra de teatro, pero que la escena avanza. Yo creo que Laurencia, por ejemplo, el tema de Fuente Ovejuna es súper concreto, como ayuda a avanzar como en el tiempo. Pone en escena, obviamente, la temática feminista súper fuerte, el tema de un gobernador abusador, como que en el fondo todo eso va instalando partes del relato, pero es una Sí. obra de teatro. Entonces, ahí yo estaba como el talento de los chiquillos, yo creo, como del Tomás y del Cristian. Sí, yo creo que ese fue un trabajo muy minucioso, muy de lupa, de ir escogiendo con pinza, y también tiene que ver con la metodología con la que se trabajó, porque Tomás nos iba entregando partes de la obra. Nosotros ensayábamos eso y según lo que iba dando, se seguía la construcción de esa dramaturgia. Entonces el final, bueno, lo tuvimos súper encima del estreno, por ejemplo, Sí. porque tenía que ser también consecuente a esa ficción que él estaba creando. Oye, entonces la metodología del trabajo del desarrollo completo del montaje, finalmente entonces fue siendo específicamente en términos de tiempo, ¿cómo lo fueron armando? ¿Fue a través de Zoom? ¿Fue presencial? ¿Tuvieron acceso a los textos antes? Eh, a mí me llegó un texto que era súper formal, muy poco teatral, que eran pedazos de relatos de historia con obras de teatro metidas. Sí, Y ahí hicimos como una lectura, parece, en Zoom, pero después fue todo completamente presencial. Entonces nos hemos cuidado mucho. sí.
No, así nos cuidamos mucho, carreteamos entre nosotros nomás. Es verdad. Sí, empezamos como en agosto, creo, o Sí, fines de julio, como una vez a la semana, 2 veces a la semana, y así fue progresivo hasta que prácticamente todos los días. sí, así Sí, fue. Y claro, cuidándose harto, cuidando el tema de la gira, o sea, de como procurando también de que sea real la gira, porque como el teatro ustedes cacharon, pues, los primeros en cerrar, los Sí, claro, últimos en abrir. tal sí. cual. Cuéntenos de las generaciones más jóvenes que los acompañan, que yo encontré que tienen mucho talento. Háblenos de ellos Sí, porque a mí me gustaron mucho, sí. sí, es verdad, a mí me estimuló muchísimo. Perdón, con el Daniel, de hecho, está Daniel Alcaíno en el elenco. Yo diría que el Daniel y yo somos los viejitos, después vendría como la Paloma y el Tomás, y después unos jóvenes, jóvenes, Sí, veinteañeros. Y fue un encuentro muy hermoso. Bueno, al Tomás y a la Paloma yo ya los cachaba, sobre todo a la Paloma ya le cachaba todo, pero los jóvenes fue muy impresionante para mí el talento, la capacidad de trabajo también, como estar dispuestos a trabajar mucho, que también es algo que a veces es difícil, pero también lo siento que es bien de la Chile eso, a como perrar. que sí, como por alguna razón hay como un sentido de aperramiento bien profesional, y eso es muy estimulante cuando uno lo ve en cabros jóvenes, porque así agarra sentido las cosas que uno ha estado haciendo tantos años, po, porque, Sí. porque si no uno se siente muy loca después cuando te encuentras con jóvenes que no le importa tanto, que me ha No, pasado, ¿cachai? Que me ha pasado, y como, sí, pero es una obra, oye, pero, y, cacho, y uno se siente muy perdido porque ha estado 20, 30 años haciendo una cosa que hay gente que está empezando y ya no le importa. Y aquí me pasó muy al contrario. Y también sentí una caja de resonancia muy importante en esa juventud. Súper mm, importante para mí, lo digo súper personal. Como sí. actriz, fue una caja de resonancia para mí trabajar con gente así joven y tan trabajadora. Así Sí, que feliz. yo creo que además como, no sé si es de la Universidad de Chile, pero un amor muy grande por lo que hacemos y también un compromiso, o sea, de verdad que no habíamos trabajado todos juntos, pero desde el momento uno nos acoplamos y fuimos grupo y también, bueno, aunque esté en la generación del medio, fue muy impactante del día uno empezar a trabajar con la María Paz y con el Daniel también como... eh, que pusieron la vara alta como de aquí para arriba. O sea, este nivel de profesionalismo, de trabajo, de talento, de aquí, de eso estamos hablando. Y creo que para todos, para arriba, para abajo, en todo el sentido, ha sido súper súper rico volver Sí, a trabajar y también yo creo que eso se ve. Creo que eso se ve, que los espectadores también como que agradecen que haya esta diversidad. Mencionan a los más chicos, pues Sarina creo que, Catalina, ¿quién más? la Catalina y el Marcelo Lucero. El apellido de la Cata, ¿por qué se me fue? Sánchez, Sánchez. sí. Bueno, la Catalina es la más joven que acaba de egresar. Salió el año pasado de la escuela en una época muy compleja, imagínense, ella egresó por Zoom. Wow. Entonces, para ella también es súper importante estar en el escenario y vivir muchas cosas que probablemente no pudo vivir en su carrera universitaria, en su estudio. Y Marcelo también, que es importante rescatar, ha estado dentro de la recopilación y de la búsqueda del archivo. Entonces, lleva un par de años ya trabajando en la digitalización de esas fotografías que están guardadas en el teatro, y también era como, bueno, aquí están los jóvenes y él se sabía perfecto los nombres, también traía mucho material como yo creo que podría ir esto acá, esto allá. eh, ha sido un aporte gigante, todo su trabajo con el que él venía y también su calidad como actor, y la Sarina también es lo máximo. Sí, la Dejan Sarina es muy máxima. el momento de Romeo y Julieta de ellos dos, pese a que es tan rápido y que
como dice la María Paz, pasando de las personalidades de los personajes, realmente consigue tocar. O sea, ese Sí, momento que ellos están de Romeo y Julieta, Marcelo y Sarina, pese a la rapidez, pese a que están pasando de una cosa a otra, realmente hay ahí Romeo y Julieta. A mí me impresionó eso. sí. Sí, bueno, y aparte que también les toca actuar otra escena de La Remolienda, Sí. y para nosotros también, como Romeo y Julieta fue de las últimas escenas que nos llegaron, fue un poco, ya, y ahora hay que parar Romeo y Julieta. Eh, ¿Y cómo se para Romeo y Julieta, que se ha hecho tantas veces? Y yo creo que ellos dos particularmente tienen... son de una transparencia y de una calidad humana tan rica que así también se pudo levantar. Mm, es Qué verdad. lindo. Sí, Bueno, lindo. nos ha pasado habitualmente que este espacio también se torna un poco para homenajearse entre ustedes Al y equipo, homenajear también al resto de la gente con las que trabajan. Y también sería importante que aprovechemos también de mencionar al resto del equipo. al ¿Quiénes son? resto del equipo, Al claro. resto del equipo, que me parece que también debe ser muy digno de Y destacar. está la Valentina San Juan en el tema del diseño de vestuario. Lo importante de ella es que ella también tiene un trabajo, en el tema de la sastrería de Fanor Velasco del teatro del Antonio Vara. Está tratando de hacer un rescate, una suerte también de archivo. Está como hace rato moviéndose ahí con el tema de las piezas de vestuario antiquísimas, porque de hecho nosotros también usamos piezas de vestuario súper antiguas, y Sí. está Omar, que es su asistente, también está, bueno, Cristian Kiem en la dirección, Tomás Enrique que actúa y que la escribió, y a mí me parece importante también nombrar a don Willy Ganga, eh, que, que en el fondo es demasiado importante no solo para el Teatro Nacional chileno, sino que para todo el teatro. El Mm, aporte de él es muy silencioso y muy fundamental, mm, como que uno no alcanza, es extraño, yo he trabajado ya varias veces con él y uno no alcanza a ver la belleza de su trabajo porque uno está dentro, pero afuera, cuando uno tiene la posibilidad de ver lo que hace él con la luz, como que explicáis cómo se funda de alguna manera un imaginario lumínico en Chile, y uno mm. puede ver la escuela que él significa. Y Una quizás por escuela, eso me es verdad. importa tanto, es una escuela. Entonces, y bueno, y todos los funcionarios del teatro, po, que está, no sé, pues el Pelao, el Jorge en la entrada, el Claudio Camilo, Martínez, Camilo en la utilería, y todo el equipo del teatro, que yo creo que es algo que está un poco desapareciendo. Viste que los teatros acá como que se sostienen por fondarización en el fondo, pero no se sostienen por teatro. mm. Y por eso es importante destacar en el fondo estos oficios que se están perdiendo, que son los oficios del teatro, el que Sí, construye la utilería. el profesionalismo con el que trabajan de todos los días. O sea, ocupamos, por ejemplo, un ramo de flores y ahí está Camilo todos los días arreglando el ramo, la utilería, que esté todo impecable. Yo creo que es un lujo y que ojalá que ese lujo se replicara en muchos teatros, pero trabajar en esas condiciones, de verdad como que cada uno tenga que cumplir el rol que le pertenece dentro de ese gran eh, edificio en el fondo, Sí, dentro del teatro. sí. Hablemos de la gira. Hay otra cosa muy importante que lo dijo Cristiana en la celebración que se hizo, que es que querían retomar un poco esta labor universitaria que tuvo hace tanto tiempo el Teatro Nacional Chileno. Y eso significa girar. Eh, Sí. Hubo un Romeo y Julieta itinerante con Alfredo Castro, con la Norma Ortiz, que creo que mató en todo Chile. Y la idea Les es como tiraban las cadenitas. es como volver a retomar esa idea de llevar teatro de norte a sur. Cuéntenos de esta gira, cuáles son las ciudades y además qué significa para ustedes. Esta Sí. gira va a empezar el día 23, nos vamos, y termina el 23 de noviembre y termina el 10-11 de diciembre.
es dura, es muchas funciones, y es por todo, no todo, pero son muchos lugares en el sur. Sí, muchísimas funciones en el sur. Estoy un poco asustada porque es distinto el público que no está habituado al teatro, de alguna manera uno siente hasta como una falta de respeto, que no es así, sino que es públicos que se están formando recién. Entonces, súper complejo. A mí eso me da susto porque uno se siente ninguneada, porque la gente se ríe, te contesta, se para y se va, si quieren ir al baño, vuelven a ver en qué va, y le cuentan al otro, al lado, como si uno fuera, no escuchara o no existiera eso. A eso quizás le tengo más miedo, pero es una tontera, porque al mismo tiempo ahí está el trabajo que es en la captación y fidelización de audiencias, que yo creo que es la labor de la universidad en ese sentido, es el proyecto total. Y eso es muy interesante, estimulante, sí o sí va a servir, o sea, aunque sea la única obra que vea a alguien en su vida, de alguna manera ya construyó, y eso es fundamental. A mí me tiene más que contenta esta gira, mucho más que otras, que son afuera, festival importante, esta es lejos la que más me importa. Sí. Y aparte yo creo que un punto importante es que la obra se concibió pensando primero en la gira, porque Sergio Trabuco, que está trabajando en el sur, vive allá con la Red Patagonia, que es como red de universidades estatales del sur. Querían hacer una obra que pudiese girar por el sur, y coincidía particularmente con el aniversario de los 80 años del Teatro Nacional. Entonces, la dramaturgia también fue pensada y fue creada para las personas que probablemente no tengan mucha conexión o noción de cómo se gestó el teatro en nuestro país. Entonces, yo creo que muchas veces nos detuvimos pensando también tenemos que ser un poco más explícitos o no tanto, como qué tipo de sensibilidades hay que poner ahí. Y claro, a mí me tiene muy emocionada. Vamos a ir desde Osorno hasta Punta Arenas, cuidándonos mucho para lograr esta gran maratón teatral que llevamos al sur. Podemos mencionar las ciudades sin dar fechas por estos cambios que tiene la pandemia, digamos, pero mencionar las ciudades. Tándanos tenemos Puerto Montt, tenemos Punta Arenas, Puerto Natales, Osorno, Puerto Cisne, harto puerto. Ancud también. Sí. Sí. Vamos a cerrar los temporales teatrales. Nuestra última función es en Puerto Montt. Y vamos a estar ahí en el festival de los temporales, claro, para coronarlo con nuestra obra. En el Teatro Diego Rivera. Sí. Bueno, tengo la sensación de que además la gente de provincia, digamos, por decirlo de alguna forma, están tan ávidas además de ver este tipo de espectáculos, este tipo de arte finalmente, que para ellos también es tan difícil de lograr. Creo que los reciben así como con los brazos abiertos y como con toda la disposición completa. Así que yo creo que además que la obra tiene mucho de historia y de momentos y de lugares reconocibles, entonces por lo tanto es fácil de seguir. Así que maravilloso. Sí. Chiquillos, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta obra? Sin cometer ninguna infidencia, sin develar sorpresas. Cuéntenos con qué nos vamos a encontrar en esta obra. Creo que nos vamos a encontrar con la historia, nuestra propia historia, como en el fondo a través de contar el relato de los 80 años del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, aparece nuestra historia de todos. Entonces es loco cómo nos vamos a ir encontrando con lugares y momentos a los que pertenecemos. Y eso está muy entretenido. Me doy cuenta en la reacción del público, es muy estimulante. Yo creo que eso es lo más lindo como en términos como de encuentro. ¡Salud! Alguien con alergia. Claro, también. En mi casa. Oye, ¿quién estornudó tan fuerte? Dios mío. En mi casa, pero no fui yo. Pero con alergia. Alergia, sí. No, otra cosa. Sí, yo creo que eso que mencionaba la María Paz es muy positivo, porque al contar la historia también nos encontramos con nosotros mismos también. Y por ejemplo,
todo el rescate que hay en el vestuario. Yo parto con un abrigo que es del año 88. Y yo nací el 89, entonces como que cada cosa que está puesta ahí está puesta con un cariño, con una dedicación, que yo creo que y espero que esa calidad con la que nosotros estamos, cualidad con la que estamos haciendo nuestro trabajo se traspase, y hemos sentido que ha sido así hasta el momento. El aplauso ha sido muy cariñoso, la recepción ha sido muy grata, así que estamos muy contentos y felices de que todos y todas y todos los que nos estén escuchando nos vayan a ver. Sí, queda este puro fin de semana y después, chao, se va. Claro, Bueno, me tengo que vamos al apurar sur. entonces, pero yo no la he visto, así que me voy a tener que apurar para ir a verla Te tienes que este apurar fin de para semana, verla de todas este fin de maneras. semana. Sí, Así es. absolutamente. Sí. Oye, chiquillas, hay algo que les iba a preguntar sobre los personajes. ¿Quiénes son estas personas que vamos a estar viendo Las sobre el escenario? personalidades, Personalidades también. no los personajes, porque Claro. Somos funcionarios de la Universidad de Chile, Ya. que tenemos distintos cargos dentro de esta ficción, pero finalmente somos un grupo que está encerrado en esta sala 13 intentando hacer obras de teatro. Perfecto. Creo que me quedé. Ah, pensé que me había quedado pegada. Oh, no estáis No, pegados. no. Ah, ya. y no puede contar más porque ya sería spoiler. Sí, pues, sí, porque como quedamos en silencio, pero claro, efectivamente, para no contar más secretos. Sería spoiler. No, un dato interesante puede ser que yo cuando lo contaba, como, ¡ah! Porque igual es impactante lo que logró hacer Tomás Enríquez con la dramaturgia, es que el personaje que hace personalidad de Daniel Alcaíno, Arturo en la obra, tiene un problema a la memoria. Entonces él prácticamente todo lo que habla es a partir de textos de obras de teatro que calzan perfectamente con ese presente que se está narrando. Y pasa de una cosa a otra como con la habilidad y calidad que solo Daniel puede hacer. Así que es muy, muy entretenido de verlo, desde dentro del escenario y supongo que de afuera también. Sí, es muy estimulante. Buenísimo. Ya, chiquillas, entonces, invítennos en los lugares, en el lugar que va a ser, los horarios y los valores, si es que también tienen los antecedentes sobre ello. No tengo yo los antecedentes, los valores, pero hay que buscarle en la página del Teatro Nacional Chileno, Sala Antonio Varas, queda en Morandé 25, al ladito de la Moneda, entonces ahí los carabineros se ponen a veces como antojadizos para la entrada, así que hay que llegar un poquito antes porque pueden, no sé, todo depende de no sé qué. El sector está como delicado no sé, está delicado de cuti el sector. Entonces hay que llegar con un poco de antelación por si acaso. Es a las 7 a 19. a las 7, a las 19 horas. Y este es el último fin de semana, Morandé 25, imperdible. Hay que tener pase de movilidad hasta el sábado. Y hay que tener pase de movilidad y nada más. Ganas. Y hartas ganas de pasarlo bien nomás también. Así es. Sí. Sí. Bueno, ya nos tenemos que empezar a despedir. Sí. Así es que nada, les agradecemos mucho su disposición nuevamente. Muchas gracias por conversar con nosotros, contarnos de este gran proyecto que además... Cristian nos había adelantado, acuérdate. Cuando exacto, hicimos el vivo nos había adelantado de Sala 13. Sí, absolutamente, porque la verdad que repasar esta parte de la historia de esta manera además tan entretenida me parece fascinante. Así que, y con el cariño además que fue montada, me parece muy lindo además de poder visualizar eso. Sí, sí, así que dejamos a todos invitados. Les agradecemos a las dos, María Paz, Paloma, gracias por estar con nosotros, por conversar, y les decimos a todos los que nos están viendo que no se pierdan Sala 13. El último fin de semana el además. último fin de semana antes de irse de gira, y por favor vean la entrevista en Instagram, en Facebook, en YouTube y en la página web, en nuestra página web. Así se van a enterar más, van a saber más de lo que hay detrás de la obra de teatro y van a tener más ganas de ir a verla. Así es. ¿Cierto? Tal cual. Gracias, chiquillas. Chao. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes. Chao. Nos vemos entonces en la próxima semana con un nuevo entrevistado. Gracias. Chao, chao.